Pues empezamos ya, ¿eh? Yo siempre comento que hay que ser puntual para empezar y puntual para terminar. No solo ser puntual para terminar, o sea, el que no tal, pues perfectamente se puede empezar a marchar. Bueno, me llamo Santiago Arcediano, me autopresento, pero no voy a comentar nada más, salvo que sigo siendo, después de 50 años, y de esto cada vez me siento más orgulloso, de mí mismo, obviamente, es un tema del que voy a hablar de mí mismo, aunque hable de Gaudí, porque es un tema que domino, Gaudí no lo domino. Estudiante, soy estudiante de humanidades y punto, y aquí seguimos. Empiezo, por cierto, suelo ser muy heterodoxo, aunque sea muy clásico, soy muy heterodoxo, quiero decir, siempre se deja un margen al final, tipo en estas conferencias, para preguntar, si a mí alguien pues me hace un comentario tal durante, la conferencia, yo lo agradecería, Siempre es un riesgo para el conferenciante, mejor dejar 10 minutos y si se dejas 5 minutos al final mejor y si no pregunta nadie mucho mejor, pero si alguien me hace un comentario tal, una opinión tal, descanso un poco, no es que descanse yo, es que descansáis vosotras y vosotros de oírme aunque sea 20 segundos. Hay muchas diapositivas, pero bueno, empiezo. ¿De acuerdo? Venga. ¿Alguien me dice? ¿Le suena algo? Salou. Joder, si empezamos a hablar de Gaudí, nos sale Salou. El paseo Jaime I, obviamente es Salou. Nadie se espera una conferencia de Gaudí poniendo imágenes de Salou. Igual no se me entiende, pero ¿por qué? Sacado del smartphone, Salou, Reus, 9 kilómetros. ¿Cuántas veces hemos estado en Salou y no hemos sido capaces de ir a Reus? Reus es el lugar natalicio de Antonio Gaudí y Cornet. El 25 de junio de 1852 nace en Reus. Otros decían Riudoms. De Riudoms era el padre. Riudoms es una localidad que actualmente tiene 6-7 mil habitantes, lo cual no está mal. Riudoms era su padre y él es bautizado. Yo no sé si ha aparecido, supongo que sí, para que existieran estas dudas de Gaudí, si es de Riudoms o es de Reus. Él sí fue bautizado en la iglesia de San Pera de Reus, San Pedro de Reus. Pues entiendo igual casi, si nace un 25 de junio, pues el día 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Bueno, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de calderero, lo cual le da una impronta muy importante, de familia muy humilde, pero su padre se encargó de los 5 hijos, 2 fallecen muy jóvenes, y luego los dos que van a estudiar, los dos Francesc y Antonio, que van a estudiar a Barcelona, pues uno medicina y el otro arquitectura, y lo pagó todo el padre vendiendo tierras y demás, y Francesc, nada más a obtener la licenciatura de medicina, fallece. Reus, sorprenderos. ¿Por qué se enciende la luz? Igual, Reus es sorprendente, es la segunda ciudad más importante de Cataluña en el siglo XIX. Barcelona y Reus. Cuando nace, no es mejor, yo igual diría bajar, ¿no? Un poquito la luz, o se hacen. No sé si puede bajar, yo me he distraído, creía que sí, yo creo que es mejor, sí, no voy a leer nada, o sea que todo lo que voy a decir va a ser medio mentira o medio equivocado, pero bueno, 23.000 habitantes, Reus, baja el campo de Tarragona, generalmente agricultura y demás, tal, y se va, no quería hablar todo esto que estoy diciendo, una escultura, él también era escultor, Antonio Gaudí, vamos, el general Juan Prim Prats, está enterrado en Reus, como hombre ilustre, que lo fue, asesinado en 1870 en Reus.
Es quien apostó por el derrocamiento de Isabel II y por el advenimiento de una nueva monarquía, Amadeo I de Saboya. Fotos en las plazas mayores de Reus. El Picasso del siglo XIX, 1837-1874, de Reus, Mariano Fortuny. Es el gran artista español catalán de Reus, conocido a nivel mundial. Fallece muy joven, con 37 años, Mariano Fortuny, de Reus. Generalmente temas orientalizantes, se empieza a descubrir, a potenciar, también lo hace el pintor Ingres de la Croix, el orientalismo. Curioso, este espíritu de época, el mundo oriental, está el exotismo de Turquía, no era Turquía entonces, está ya de moda, finales del XIX, y luego se acrecienta en el siglo XX. Es el gran artista, Mariano Fortuny. Igual, por herencia, tenéis cuadros, Ceferino Olivé de Reus, luego tuvo un hijo, José Olivé, ya catalán, de Barcelona, y aquí venía mucho a los salones de cultura y conferencias de la calle Olaguibel el número 6, de los años 40, Ceferino Olivé, hasta los años 74, que cierra los salones de cultura, salones de conferencia y exposiciones de la Caja de Ahorros Municipal en Olaguibel 6. Rossi Mauri, esto es un capricho. ¿Quién es Rossi Mauri? Rossi Mauri es, en 1888, es la mejor bailarina y coreógrafa que hay en París. Es reusense, los naturales, el gentilicio de Reus, reusensa. Y esto es de una exposición que terminó la semana pasada, de Anders Thorns yo supongo que no conocería, ya tenía, entonces es un cuadro, es Rosa Mauri, que le abre la puerta al pintor, grabador Anders Thorn. Ya en el año 88 son 36 años. No creo que Antonio Gaudí, si casi no salió de Barcelona, o sea, conociera el mundo de los cabarets y las variedades y las coreografías y demás. Vale, empezamos. Reus, 1873 años. Casi por un mes no cumple los 74. Comentado, nace el 25 de junio de 1852, fallece el 10 de junio de 1926, 3 días en terrible agonía. Era sordo. Era sordo y por eso no oyó el tranvía. Dicen, me dicen aquí, ¿era sordo, no oyó el tranvía o no lo vio? No. A ver, es un tema que da... Yo por eso me hacéis comentarios tal, porque dicen, y es verdad, iba ensimismado en sus trabajos, ya vivía los últimos meses, solo desde noviembre del año 1925 es cuando dormía en la cripta de la Sagrada Familia, porque entonces hasta noviembre del año 25 vivía en el Parc Güell. Luego hablaré algo del parque. ¿Por qué parque? No es parque, es park y en K. Ensimismado. Iba a San Felipe Neri, a la iglesia de San Felipe Neri 18:05, 6 y 5 de la tarde, a confesarse. Entonces, iría ensimismado, a paso rápido, o lo que fuere, y no vio el tranvía. No, puedes ir distraído, Julio. Sí, no, bien, por eso, El Paseo de Gracia, es el Paseo de Gracia. Vamos a hablar de la localidad de Gracia, que sería pues como Abando, en Bilbao, en 1890 nos incorpora Abando, o Begoña, o Deusto, nos incorpora Bilbao Deusto hasta 1926. Pues Gracia, la localidad de Gracia, se incorpora ya a Barcelona 1897, pero era una localidad a las afueras de Barcelona, entidad propia. Bueno, los expedientes académicos de Antonio Gaudí y Cornet. No debió ser muy buen estudiante, iba a lo suyo. Sí, desde pequeño le gustaba, y esto es una clave fundamental, le gustaba la naturaleza, la naturaleza, el contacto, y ahí parece y se explica mucho de sus intervenciones arquitectónicas, escultóricas, pero dentro de la arquitectura, ¿no? Proyectos que él termina la carrera en 1878, con 26 años. Termina la carrera de arquitectura.
ya sabéis lo que dice Elías Rogent, el director de la Escuela de Arquitectura. Yo no lo he visto, a ver, será cierto. Los historiadores nos tenemos que andar con mucho cuidado porque das citas, y a lo mejor las citas, no sé si es el caso, son apócrifas. Es aquello que dijo Elías Rogent: hemos concedido la licenciatura de arquitectura a un genio o a un loco. El tiempo lo dirá. Claro, esto saber a posteriori, pues dices, no, un loco no era, o igual sí también, pero sobre todo un genio sí. Claro, termina con 26 años, Escuela de Arquitectura de Barcelona, y se ofrece, ya antes, se ofrece de familia menestral, humilde, colabora económicamente con su padre, que luego se lo lleva, su madre fallece muy joven, siendo él, y se lo lleva a su padre a Barcelona, tal, y entonces él colabora como delineante, antes de terminar la carrera. Está en distintos despachos, diferentes despachos de arquitectura, y colabora como delineante hasta que obtiene el título de arquitecto. Bueno, y colabora en distintos proyectos. No fueron realizados sobre un kiosco de flores, como pone ahí, algunos urinarios públicos. Sí hizo distintos proyectos que trabaja también con el Parque de la Ciudadela. Hay que recordar algo capital: Barcelona está constreñida al casco medieval, casco gótico, tal, y es a partir de Ildefonso Cerdá, el urbanista, en 1859, cuando se rompen esas medidas higienistas. Aquí en Vitoria es también unos años por esa época, en 1855, la Plaza Vieja de Vitoria, esto es la Plaza de la Virgen Blanca, desde 1901 su nomenclatura oficial. La Plaza Vieja está la correría, la zapa, la herrería, está todo constreñido, está tapado todo eso. O sea, en las corrientes higienistas ahí cogías un constipo y te morías, de a saber de qué, de una neumonía, y todo eso se abre. Esto pasa en todas las ciudades españolas, también en Barcelona. Hay que salir, son medidas ya políticas, pero higienistas, urbanistas. Bueno, y en París. En París, el plan Haussmann, también, de 1850, esas grandes avenidas, los bulevares, son medidas higienistas. Ojo, en París también algo que la gente no sabe: esas grandes avenidas tienen también medidas contrarrevolucionarias, es decir, para que no se monten manifestaciones, no se monten... Ya París ha tenido varias revoluciones, la de 1789 queda muy lejos, pero la de 1830, 1848, y hacen barricadas los manifestantes. Pues entonces se abren las avenidas para que la policía, las fuerzas de orden público o desorden público intervengan violentamente contra los manifestantes. No es lo mismo en un lugar encajonado que en un espacio abierto. Bueno, Ildefonso Cerdá, 1859, en plan damero, ya sabemos, muy aburrido, pero muy efectivo, como los romanos. Una ciudad perfectamente urbanizada, urbanizable, como es Barcelona, entre montañas y el mar, pero una zona, una planicie, con dos líneas principales, y luego el problema, los chaflanes, que son demasiado extensos. Todos los que paseamos por Barcelona, joder, pues tienes que dar unas buenas vueltas porque son chaflanes, pero con medidas higienistas, también son muy grandes todas esas plazas. Bien, eso está ahí pendiente también. Él trabaja en la Ciudadela con alguno de sus maestros, profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y lo que sí hace es esto: farolas. Interviene en mobiliario público. Las farolas en la Plaza Real, que es esto, Drasaens, es decir, ya sabéis, donde el monumento de Colón, a mano izquierda. Según vamos a la Barceloneta, desde la Plaza Cataluña, Liceu, Drasaens, a mano izquierda, la Plaza Real. Y ahí, estas farolas, creo que están reinterpretadas actualmente también. El trabajo es fundamental, no sé si se ve el puntito rojo por ahí, algo así. Bueno, en este caso él trabaja en mobiliario urbano, es un arquitecto integral, es un artista, Antonio Gaudí, y aquello de que Dios está en los pequeños detalles. Se le encarga, parece mentira, esta foto de año de Cotejar, es de 1951. Este es su primer edificio importante, en 1883, la casa de Manuel Vicens. Es una casa con 30 años que está en San Gervasio,
está en la zona de Collserola, a las afueras, ahora entro ahí. Esto es una rejería hecha por... es muy importante, Gaudí. Se rodeaba de la mejor gente, yeseros, albañiles, escultores, canteros, marmolistas, y algo como dicen, no, es curioso, por todas las novelas que se han escrito, se escriben de Gaudí como en plan misterioso, tal, tuvo una vida anodina. Biográficamente es lo que se dice un artista de biografía plana. No aporta nada, fue soltero toda su vida, tal, si una manresana le debió, dicen, darle calabazas porque se había comprometido con otra persona. Por cierto, Gaudí tenía los ojos azules intensos, y es un tío bien parecido. Claro, se llega siempre la foto que se reproduce es la de siempre, no hay muchas fotos. No he comentado sobre Reus. Está el centro Gaudí de hace 19 años, se fundó en Reus el centro interdisciplinar, era un antiguo banco de Santander, tal, y hay un restaurante, es una forma de cubo en la Plaza Mayor, la Plaza Mercader o de Mercaderes en Reus, y está el centro Gaudí con ordenadores, medios audiovisuales, y se debe de conservar, que es lo que me interesa, uno de los pocos cuadernos manuscritos de Gaudí. No hay escritos de Gaudí, apenas hay. Todo lo que sabemos de Gaudí, esto es uno de los grandes misterios, todo lo que sabemos son por personas interpuestas, por comentarios de gente que lo trataron ya a principios del siglo XX, o a mediados del siglo XX, no, a mediados de la década segunda, 1910 hasta 1926. O sea, Gaudí es un gran desconocido a nivel, no hay conversación. ¿Sabéis? Salió hace un mes una fotografía, un trozo de película en movimiento en todos los telediarios con un gorro de estos de Panamá, creo que era, o igual era Canotier, no recuerdo ahora. Si podía ser Gaudí, un tío de barba, que va a ser Gaudí. Se decía, porque no hay fotos apenas de Gaudí, más que las clásicas, ¿no? Entonces no hay textos, no hay documentación de Gaudí por él mismo. Son todo interpretaciones. Bueno, la primera casa de un Manuel Vicens, le encarga con 30 años, le dice, oye, Antonio, quiero que me hagas una casa en el barrio de Gracia, tirando ya para el cementerio de San Gervasio, tal, es las afueras de Barcelona, vamos, es otra ciudad, es otra localidad. He heredado unas tierras de mi madre, porque vamos a hablar de ricos, vamos a hablar de ricos, de tierras, de tal. Oye, hazme una casa de descanso, de veraneo. He comentado lo del desarrollo urbanístico de Barcelona, medidas higienistas. Hazme una casa de veraneo, para que me vaya 4 o 5 kilómetros hacia el oeste, hacia Collserola. Me vaya con la familia a descansar los meses de verano y evitar el bullicio. Y hay que recordar una historia, más a principios del 20. Barcelona es Chicago. Años 30. Barcelona es Chicago, y esto lo vamos a ver, es decir, gangsterismo a tope, revueltas, problemas, y esto lo vamos a ver con el gran mecenas, con Güell, y con un edificio fundamentalísimo para la Sagrada Familia. Bueno, y es lo que hace como arquitecto. ¿Cuál es la gente ya, la arquitectura segunda mitad del siglo XIX está un poco hasta el gorro de la arquitectura racionalista, geométrica? Está, y más en Cataluña, lo que marca la dictadura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. No. Y Gaudí fue siempre por libres. Luego, a ver si cuento alguna historia de problemas con Madrid, con la Real Academia. Entonces lo que hace es trabajar, es decir, los grandes arquitectos no quieren el racionalismo académico, academicista, y entonces ¿cuál es el estilo nacional español? Porque es genuino. Respecto a Europa, el arte mudéjar. El ladrillo, el yeso, materiales humildes, es el arte cristiano que se desarrolla del siglo XII hasta el siglo XV o siglo XVI en territorio cristiano con influencias musulmanas, ¿no? Y es lo que hace aquí, por cierto, lo que hace, como es un lugar, aunque es muy amplio, no hay la cornisa, la hace hacia adentro. Y entonces, si es influencia musulmana,
Esto está recortado en los años 50-60, se amputa bastante el terreno al lado de un convento de las discípulas o de las hijas de la caridad de San Vicente, de las hermanas de San Vicente de Paúl. Pero lo que hace, fijaros, la primera gran obra, importantísimo, la arquitectura ha de tener color. Ha de tener color, es una máxima de Gaudí, el color. Que sea animado, que sea animoso la arquitectura. Es una de las constantes. Es, junto con la Casa Clavé, de las pocas, esta es más barroca, que él no odia la línea recta. Dice que la línea recta es del hombre, en cambio la línea curva es de Dios. Y él son líneas sinuosas, cóncavo, convexo. Es otro planteamiento. Fijaros, la policromía, el arte exótico, oriental, musulmán, nazarí, de Granada ya, hasta 1492. Lógicamente, si hay influencia musulmana, la importancia del agua. Es una zona, verano, casas de descanso, es una casa de descanso, los jardines. No he oído, ahora en este 2026, ya llevan 2 años, con las obras del Museo Sorolla, en Madrid, en la calle General Martínez Campos 37. Decían que terminaban para el año 2026. Bueno, a cuento de que son jardines, el Museo Sorolla, cerca del Santiago Bernabéu, que tiene los azulejos. Es otra influencia también de la arquitectura musulmana, los azulejos, los estucos, el artesonado de madera que vamos a ver, y el agua. El agua es fundamental, ¿no? Es lo que hace, colocar unos parámetros, unas, no sé cómo decir, de celosías, para que entre la luz, pero como días como hoy, para que no entre el calor. Pero esas celosías tamizan el calor, obviamente. Es muy fundamental, voy a hablar de los desvanes y de las azoteas, sobre todo de los desvanes de Gaudí. ¿Veis? En una ciudad se empieza a construir en el Eixample, la parte noble fuera de la zona gótica medieval de Barcelona. Subimos a Plaza Cataluña, toda esa zona, cada uno va a presumir la burguesía catalana de buenas casas, tal. Bueno, él lo que hace a este señor, a Manel Vicens, tierras que había heredado, un solar que había heredado de su madre, de Collserola, barrio San Gervasio, entiendo que es toda la zona de Sarria, por ahí, pues oye, dentro de ese exotismo y demás también la vía capricho. Capricho en música es una composición alegre, desenvuelta, sobre todo que rompe las normas académicas. El capricho italiano de Tchaikovsky, el capricho español de Rimsky-Korsakov. Es decir, capricho es algo ligero, algo que rompe las normas, sobre todo académicas. Es lo que hace, sigue siendo paralelo, simultáneo, mejor dicho, paralelo. 1883, un indiano de comillas. Las 3 cosas que hizo, los 3 edificios, ya sabéis, no hizo más, fuera de Barcelona casi. En comillas, en León, tanto en León capital como en Astorga. Es que me venía repasando ahora y se me ha olvidado todo lo que iba a decir. En Astorga. Entonces, ¿veis? Este es como el capricho de comillas. Es el capricho de comillas, es el capricho de comillas, sí. Entonces, esto era para un indiano. Aquí esto es importante porque aquí están metidos catalanes, empresarios, tal. Voy a hablar del primer marqués de comillas. Esto pertenecía a un indiano llamado Máximo Díaz Quijano. Fue soltero, por eso él falleció muy joven, en el año 1885, a los 2 años, que no estuvo nunca en comillas, en Santander, en Cantabria, nunca estuvo. Por planos y demás, porque ahí tiene relación el marqués de Comillas. El primer marqués de Comillas se llamaba Antonio López, como el pintor. Entonces Antonio López debía tener una serie de hijas, y una de estas hijas, Isabel López Bru. Isabel López Bru, ¿quién es? La mujer de Eusebio Güell, que es, ya vamos a ver, fue el gran mecenas.
Eusebio, Güell y Bacigalupi. Tuvieron 10 hijos. Entonces recomiendan, y era consuegro, este Máximo Díaz Quijano era consuegro del Marqués de Comillas, tal, ahí venía la aristocracia, Alfonso XII, tal, bien. Entonces, pues este Quijano había heredado de su familia, tal, de Cuba y demás, una casa, y entonces, al ser soltero, todo se lo prepara Gaudí, invernadero, minarete, es el exotismo entonces oriental, un poquito también aquí es un capricho, algo más todavía más exuberante que la casa Vicens, y un invernadero también, era un templete, un invernadero, porque a Máximo Díaz de Quijano le interesaban las plantas y demás, ¿no? Hay girasoles, sí, girasoles, las cabezas de los girasoles con cerámicas y demás, bueno. Algo muy importante, que ya es la azotea, y sobre todo la ronda, como llamamos aquí, el paso de ronda en la Catedral Vieja, Catedral Santa María, o camino de ronda. Es el que descubre ideológicamente, esto me lo estoy inventando, las azoteas. El disfrute de las azoteas lo descubre Antonio Gaudí, en un lugar pues como Santander, que puede ahora se estará muy bien, pero mejor Barcelona, que tiene mejor clima. Y está en desnivel, en la vía El Capricho, ¿veis? Comentado, los girasoles, en comillas, se adecúa siempre, no he comentado, en la casa Vicens coloca plantas que estaban ahí en la zona esta, las afueras del actual barrio de Gracia. Él coloca en la rejería, en la valla, en las rejas, coloca palmitos, hojas de palmito, de esta de palma, en hierro forjado. O sea, se sabe adecuar perfectamente. Gaudí era un tío muy meticuloso, muy serio, muy honrado, muy correcto, y con un carácter que no se echaba atrás. Algo voy a comentar, lo cual magnífico. Y luego dicen, vale, lo entiendo, era muy raro. Vale, sí. Vale. Nos sonaría como estos de Walt Disney, ¿no? Un palacio de estos señoriales, tal. Bueno, pues estamos en Astorga. En Astorga, en 1886, llega un obispo. Llega un obispo y con tan mala suerte que al lado de la catedral estaba el obispado y se quema el obispado. Llega un obispo de nombre Joan Grau Vallespinós. Joan Grau Vallespinós, pues ya castellano no es, catalán. Pero catalán de Reus. De Reus, amigo de Gaudí. Oye, Antonio, vente aquí y hazme un edificio de nueva planta, hazme un episcopado, un palacio, en 1887 hasta 1893. Le realiza, siempre cuidado, el componente exterior y el interior de Gaudí. Entonces es una corriente historicista, medieval, claro, Astorga, el viejo reino de León, medieval, cristiano, tal, entonces cuida la simbología, todo es simbólico. En Gaudí casi es fortaleza, es castillo y es templo. El interior es una iglesia. Por cierto, nunca fue obispado, nunca fue sede episcopal, tal. Ahora está dentro de la ruta del camino, la ruta jacobea, camino de Santiago, tal. ¿Qué ocurre? Que Joan Grau, el obispo, fallece en accidente en 1892. Entonces, y luego aquí interviene la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y le dice a Gaudí: oiga, no, esto que usted me está haciendo me lo tiene que cambiar, tal. Y dijo, luego tenía algunos problemas con la gente de León y se trajo, no le temblaba el pulso, sería un buen fichaje, iba a decir, para el Real Madrid, Antonio Gaudí. Ya tuvieron un gran entrenador y lo han echado, y ahora muy recto, manejaba equipos, quiero transmitir, Antonio Gaudí, tenía siempre sus equipos interdisciplinares, entonces se trae incluso sus obreros, se los trae de Barcelona a Astorga.
Y eso molestó también tal, y luego se enfrentó a la Real Academia de San Fernando, que le imponía una serie de condiciones arquitectónicas. Dijo Gaudí que ni hablar. En esto fallece su apoyo el obispo Joan Grau, y dijo que hacer puñetas, que no continuó con el proyecto después de 5 años. Le fueron a buscar a Barcelona el nuevo obispo, tal, y no sé, y la infanta, no sé qué infanta, me vais a disculpar, alguna infanta fue, de esas, hay muchas infantas. Entonces le fueron a buscar a Barcelona para que se retomara lo de Astorga. Y ya sabéis lo que dijo: a hacer puñetas, me dejáis en paz. Nunca fue sede episcopal, Carácter medieval, medievalizante, las dos corrientes para romper el racionalismo, el arte mudéjar y el arte medieval o neomedieval. Podemos pensar, aquí con un cierto retraso, 1907, 4 de agosto, con un día tan caluroso como hoy, que se desmayaba la gente y los pobres soldados esperando a Alfonso XIII en la inauguración de la Catedral Nueva, 4 de agosto de 1907, arquitectura neogótica. Pues ya estaba el espíritu un poco de arquitectura neogótica o mudéjar. Arquitectura mudéjar tenemos aquí, la casa, el Paseo de la Senda, la Casa Zuluaga, pasando la vía del tren, luego Villa María, Villa Sofía, y neomedievalismo, pero de 1935, ¿cuál es? El Colegio de la Veracruz. Es del año 1935, es medieval. Está en esos espíritus entonces, Bueno, una escultura, no es el caminante, es el propio Gaudí, una escultura de Gaudí en la Plaza San Marcelo. En la Plaza San Marcelo, mirando la casa Botines. No se sabe de dónde viene el término Botines, dicen del propietario, muy importante este edificio, Aquí sí viene a Astorga, sí viene a León, tal, se comenta que puede ser de, a mí iba a decir todos Joans, igual es Joans también, Oms es el propietario, tal, aunque luego hay varios empresarios catalanes de la industria textil, o sea, y si no son negreros, tal, pero esto es industria textil, y entonces en tal, me lo estoy inventando, Joans o Josep, no es Josep, Oms Botinás, el apellido es Botinás, y se piensa, se sostiene que de Botinás pasa a Botines, y es la casa Botines de León con la plaza de San Marcelo. También arquitectura medieval, medievalizante, importantísimo. Lo hace para la casa Batlló, la hace para la casa Milá, la hace para la casa Calvet, que vamos a ver, sí, veremos. Sótano, semisótano, en los sótanos los almacenes, si es empresa, familia textil, negocio textil, los sótanos para almacén y para tienda. El primer piso siempre, y vale para Batlló y vale para la Pedrera o la casa Milá, es la casa principal para los nobles, para los burgueses, los propietarios, y los 2-3 pisos aquí posteriores, superiores, es para alquilar, para pagar el edificio con alquileres. Esto ya lo hace en 1892, es esto, casi es el último año con Astorga, tal, comercio, piso noble, los propietarios, y los pisos superiores para alquilar. Ya. Esto da una simbología. San Jorge, estamos en la casa Botines, San Jorge hace la impronta, hace muy bien, como muy catalanista, la impronta de San Jorge matando el dragón. Esto lo realiza Llorenç Matamala, uno de los grandes escultores que tiene toda la vida. Llorenç Matamala acompañó siempre a Gaudí y vivió con él en el Parque Güell, hasta que muere en junio de 1925 Llorenç Matamala, escultor, no imaginero, escultor, y es cuando en noviembre, a los 4 meses después del verano, es cuando ya decide vivir en la cripta de la Sagrada Familia, cuando muere su amigo Llorenç Matamala.
O sea, se conocen 30 o 40 años antes. O sea, eso de que era muy ascible Antonio Gaudí, que era muy tal, no. Si tienes tus equipos, tu gente, tal, se los llevaba a todos los sitios y los cuidaba muy bien. O sea, lo cual dice mucho de Antonio Gaudí. Esto, no sé qué pasó, que se cayó en el año 52, se descuajeringó la escultura y apareció un tubo de zinc con los planos de la casa Botines. ¿Sí? ¿Sí? Y luego esto está reformado. Bueno, y luego también algo importante. Bueno, ahí tenéis arriba San Jorge con el dragón, el forjado de hierro. El hierro es fundamental, los trabajos de forja de Gaudí, es fundamental. Deja ya los compromisos fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, mejor dicho. Es un dibujo de Gaudí. En 1880, lo que está, Dios está en los pequeños detalles. Se celebra en 1878 una de las exposiciones universales en París. 12 años después, la otra exposición universal de París es la de la Torre Eiffel, cuando se coloca en 1989. Pero en 1878 esas exposiciones universales, la primera se crea en Londres, 1851, ya sabéis que es la promoción de las naciones en industria, agricultura, todos los avances, progreso de las naciones en esas exposiciones universales. La de 1878, una guantería, una empresa de Barcelona, del casco histórico, pues le encarga a Gaudí que haga el diseño de una vitrina, con unas vitrinas tal, para exhibir sus productos, esta guantería de, lo diré, Esteve Comellas. Esteve Comellas es si vende guantes, venderá corbatas, venderá yo qué sé. Y le encarga a Antonio Gaudí ya en 1887, ya oye, hazme, que le podría ser un insulto para Gaudí, 1878, perdón, son el año que termina la carrera, y si no le da igual, porque Gaudí atendía cualquier cosa, eran sus retos personales. Oye, hazme un recipiente, un espacio, unas vitrinas, tal, para yo exhibir en París mis guantes. ¿Y qué pasa? Pues eso, es una exposición universal donde va todo tipo de gente. Y aparece, qué casualidad, es una casualidad, un señor, Eusebio Güell. Y, ahí va Dios, y este es mi paisano donde yo compro mis guantes, porque vivía Eusebio Güell, es de los que todavía estaba pendiente de respetar el casco medieval de Barcelona. Estaba más apegado a otra gente multimillonaria que iba ya al Example a hacer casas de nuevo cuño. Él quería con su familia vivir pues al lado de la Boquería, la zona del Raval, tal. Bueno, ve Eusebio Güell, casada con Isabel López, la hija del primer marqués de Comillas, y ve, ¡ay va Dios! Digo, claro, no está ahí en París el propietario, y cuando va a Barcelona le dice a Esteve Comellas, oye, ¿quién te ha hecho esta plataforma tal para exhibir los guantes? Pues este señor, un tal Antonio Gaudí, que acaba de terminar la carrera de arquitectura. Oye, es que me ha gustado. Es más, le dieron una medalla de plata a Gaudí. Ojo, te dan una medalla de plata y a otros 100 más también. Sí. Entonces, bueno, pero queda muy bien, pero tienes una medalla de plata. Oye, una cosa funcional, pragmática. Oye, aquí arranca la amistad, porque fue amistad, pero es el mecenazgo y es siempre Antonio Gaudí y Eusebio Güell se llevaron muy bien. Eusebio Güell era 6 años mayor, que en 1846 creo que nació, y fallece también en 1918, 8 años antes que Gaudí. Siempre se llevaron muy bien. Y es quien le encarga todas las obras y se entendieron de maravilla, por una cosa trivial, una plataforma de exhibición. Y entonces va Antonio Güell y le dice, oye, he heredado unas tierras de mi padre, también con negocios en ultramar, y quiero, es lo que se llama la finca Güell. Se hace la finca Güell, que es inmensa, a la entrada de Barcelona. A entrar en la diagonal tenemos la Facultad de Arquitectura, la de Historia del Arte, tal, y le encarga para entrar caballerizas, tal, oye, hazme unas reformas, tal, y es lo que hacen. Todo esto quedó luego
descuartizado todo, porque aquí luego se hace la diagonal, y fallece Eusebio Güell en 1918, como he comentado, y sus herederos, que tuvieron 10 hijos, Eusebio Güell e Isabel López, los herederos, claro, una ciudad, y lo digo así de claro, tan monárquica como Barcelona, que no hay un palacio real para los reyes, para las infantas, y entonces hay que hacer aquí un palacio para agasajar a nuestros monarcas, el Palacio de Pedralbes. Y el Palacio de Pedralbes se hace en las tierras de Güell. Se rompe, con la diagonal, se fractura todas las posesiones de esa finca enorme, y queda este edificio que es, me interesa, voy y luego, ¿qué es lo que más se ha destacado? Este dragón, la puerta de hierro forjado. Tenemos la puerta pequeña para que entre aquí la gente, y aquí para que entren las carruajes, la caballeriza. Aquí es una G, hay que hacer acto de fe, la G de Güell. Aquí tenemos unas manzanas de oro. Aquí tenemos, ahí no me acuerdo ahora, algún producto de estos de ultramar y demás, pero bueno, este es el dragón latón, se llama así, latón. Dicen, esto estaba policromado, el dragón no tiene que ver nada con San Jorge, el dragón debía de tener ojos de vidrio, tal, y cuentan que existe, esto se conserva, que si tú para entrar a lo que quede de finca o lo que sea, para tocar el timbre, ¿dónde está? A ver, ¿dónde creéis que está el timbre para tocar aquí? En las fauces. Esto era móvil, se movía, o sea que, no, llame, pero meta la mano ahí, y eso se movía. Y se conserva, fijaros que es una escultura, lógicamente hecha por diseñador, que el diseño es de Gaudí, hecha lógicamente por los herreros. Y esto es algo que no entiendo. Se hizo una película, el fotograma Antonio Gaudí, una visión inacabada. Esta es una película de 1974. Me identificáis porque aquí hay en otra gente no puedo decir, ni le suena. ¿Quién es? ¿Perdón? He oído un nombre. López Vázquez. A ver, no, es que habéis pegado. No, es Fernando Rey. ¿No? Es que no sé, pero ¿por qué? No, es que aquí hay una historia. Esta película del año 74 la hizo un norteamericano, nunca se comercializó, nunca ni ha salido ni en cine ni en televisión. Nada, estaba perdida. Y el protagonista es José Luis López Vázquez. Pero ese es Fernando Rey iba a hacer el papel de Gaudí. Es un estudiante de arquitectura de Madrid que quiere conocer la obra de Gaudí. Entonces el propio Gaudí, es una reinterpretación, pues Gaudí le enseña sus edificios más importantes de Barcelona. Pero el actor que hace de Gaudí es José Luis López Vázquez, pero ese es Fernando Rey, que desestimó continuar la película porque tenía otros asuntos, no sé qué pasó, el dinero que debía la distribuidora o no sé quién a los bancos, no pagó esa distribuidora y el banco anuló la película, la clausuró. Y el actor es López Vázquez, pero ese es Fernando Rey. No sé, ya no sé, esta es otra historia, para contar, es otro de los misterios. 1884, Eusebio Güell le encarga en la zona del Raval, la calle Neu Rambla, la nueva Rambla, le encarga un palacio. Mientras todos los ricachones se van al ensamble, él se queda fiel al casco histórico y le encarga este es el edificio que le encarga el Palacio Güell, muy austero, muy sobrio. Por el exterior es una calle estrecha del Raval, ahora un plano enalzado, pero tiene el salón, es un salón de 17 metros de alto,
es para impactar, lógicamente. Aquí vive toda la familia durante 20-30 años, Eusebio Güell, sus hijos. Luego su última hija, la más joven, en el año 47 lo vende el Palacio Güell a la Diputación de Barcelona, con la condición de que la Diputación de Barcelona lo cuide siempre ese palacio, que ha estado muchos años abandonado, y lo cuide como un lugar a conservar, lo mantenga, y ahora se puede visitar, salvo los lunes, pertenece a la Diputación de Barcelona, pero fijaros la riqueza interior. Hay un órgano, ¿no? Él montaba aquí, Eusebio Güell, sus fiestas, porque esto lo tenía que diseñar Gaudí en 2 años, 1886 a 1888. 1888 es una también de las exposiciones universales en Barcelona. Entonces había que aparentar también, ¿no? Entonces, y se acabó, y lo acabó Antonio Gaudí. Y aquí, bueno, con un artesonado, unas maderas, era melómano, muy cristiano también la familia Güell, tal. Esta es una capilla portátil donde se celebraban actos religiosos personales, íntimos, la familia Güell. Pero eso se cerraba, la puerta batiente, y arriba y se colocaban hasta 100 voces o 100 personas, músicos y de todo. Y además con una acústica impresionante. A la habitación siempre son los pasos perdidos, al salón de los pasos perdidos, fijaros el artesonado, de madera. Cada artesonado, cada ventana, cualquier reja que hace Gaudí, siempre es diferente, siempre. La azotea del Palacio Güell, el colorido. Y aquí hay una palabra que voy a mencionar, el trencadís, es la invención. Una de las grandes invenciones estéticas artísticas. El trencadís son trozos de cerámica, trozos de cristal, trozos de cerámica, de baldosines, que se colocan indiscriminadamente en ciertos colores, tal. Aquí son chimeneas o también hacen la función 20 torres, vamos a decir, muchas son chimeneas y otras son fuentes de ventilación del Palacio Güell. Aquí ya está la pedrera, de alguna manera, ¿no? Fijaros, la azotea rica ornamentalmente para que la gente, el señor Güell, celebre ahí con sus invitados en la azotea, la música en la sala principal con 17 metros de altura, que son 6 pisos, pero luego hay que salir al exterior con un agape y demás, pues salen a la azotea. Es uno de los grandes descubrimientos de Gaudí. El Colegio de las Teresianas. Un señor Ossó, Enric Ossó, 1888, le encarga, hay otras muchas historias, le dice a Gaudí, oye, hazme para la orden que funda Enric Ossó, creo que ha sido canonizado hace poco, hace 10 años, Enrique Ossó, le encarga, le dice, oye, hazme un convento para las hermanas de Santa Teresa de Jesús, que sea convento, que sea para las novicias, pero que sea también escuela de formación para chicas, para señoritas. Y entonces hace este es el escudo el centro ahí de las teresianas, con unos ¿cómo se llama cuando te dan un trofeo, te dan una licenciatura, te ponen un gorro? ¿Birretes? Bueno, pues esos son birretas. Sí, es que yo aprendo, he dicho que soy estudiante. Digo, ¿birretas? Birretes, no, birretas. Esos son birretas. Los birretes es para el mundo académico, arquitecto, ingeniero, abogado, tal. Y las birretas es para los doctores de la Iglesia, para el que ha estudiado teología. Y esto es, si es Santa Teresa de Jesús o las teresianas, Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia. Entonces llevaría birreta. Todo esto se destruye, esos pináculos se destruyen en la guerra del 36 y se repusieron esas... es que tenía que haber puesto muchas... Bueno, ahí se ve, igual un poco más, en cada esquina... se pone como la entrada principal, las birretas, birretas. En el orden religioso, un obispo tal, un sacerdote que obtiene un cargo teológico es birreta. Son a 4 aguas, casi a 4 aguas, el gorro, birreta.
En cambio, los birretes son más con la borla, también tiene, las birretas también tiene borla. Aspecto medieval, de palacio, tal, pero él cuidó mucho los jardines, el exterior, luego esto urbanísticamente no se ha respetado, pero por ejemplo, aquí hay otra historia, bueno, son primer y segundo, son 4 plantas, primer pasillo, primera planta, segunda planta es para clases, para novicias, y la tercera, cuarta clase es claustro, y también como especie de colegio mayor también. Y entonces tiene que cuidar mucho los pasillos también para que la gente, primera, segunda planta, las señoritas se encuentren lugar de encuentro plácidamente, pero sobre todo, esto se llaman columnas catenarias, que te permite estilizar, e introduce la luz porque hay una obra de Santa Teresa de Jesús que se titula Las Moradas, que hace alusión Santa Teresa de Jesús a que la luz, primero, tenemos que tener todos fortaleza, ser una fortaleza exterior, pero también una fortaleza interior. Nuestras moradas en relación con la religiosidad, con lo divino, tenemos que ser también muy fuertes, y la luz, el componente de la luz como de liberación también, y todo esto lo cuida en este edificio del Colegio de las Teresianas, lo cuida además con material pobre, ladrillo y piedra, los 2 materiales constructivos más baratos que existen, ladrillo y piedra, porque Enric Oso le dijo a Gaudí que no tengo dinero para pagarte, que esto es un convento de monjas y un colegio de monjas y un noviciado de monjas y no hay dinero. Gaudí era muy caro, pero se supo adaptar muy bien, y en ese caso, a nivel simbólico, el exterior de las moradas que decía Santa Teresa de Jesús, fortaleza, y luego el interior, la luminosidad como refuerzo interno, las rejas. La Casa Calvet está en la calle Caspe, este es el ensamble, le encargan en 1900. Una casa que es el caso excepcional de que Gaudí es la primera y única vez que se adecúa a las líneas de fachada. Las líneas de fachada, tiene que respetar las líneas de fachada. También aquí, sótano o semisótano, planta baja para comercio del comerciante Calvet, piso primero, casas nobles para vivir, y luego los pisos para alquilar. El único premio que recibió, 1900, el Ayuntamiento de Barcelona le dio un premio por esta casa. Es la única que recibió, el único premio que recibió. Fijaros, la riqueza de los balcones, la rejería también, bueno, hay muchas. Y aquí en la Casa Calvet 1900 utiliza algo también muy importante, las sillas, el mobiliario. El mobiliario lo cuida mucho, tanto en Calvet como 4 o 5 años después Batlló cuidaba sillas para que la gente, además no eran unas sillas de riqueza, que sí lo eran, de madera, pero sino algo que ahora diremos una palabra, eran asientos ergonómicos. Había estudiado Gaudí perfectamente las lumbares, los costillares, cuando la gente se sentara en la Casa Calvet y luego en la Casa Batlló, que se sentara en estas sillas impecablemente, que estuvieran cómodos. Las lumbares, algo tan moderno como ahora, ya hace 126 años Gaudí. Vale, estoy apretando aquí los diseños. 1900. Belles World, bellas vistas. Collserola, arriba del todo, al oeste, vemos las 2 torres de Mafre, el mar, vemos, es una foto actual, la Sagrada Familia. Es la Casa Figueras, bellas vistas, de aquí se ve, entonces, Figueras, es la Casa Figueras. Pero aquí le encarga el señor Figueras, que fallece joven, luego su mujer le encarga que remodele un castillo viejo del siglo XV, 1410, cuenta la leyenda que Martín I el Humano,
el último rey puramente de Aragón. Fallece en 1410, vive en 1350, 1410, no tiene hijos, no tiene descendencia y es el último rey aragonés, porque luego en la corona de Aragón entran los castellanos, la dinastía de los Trastámara, y cuenta la leyenda que daba ya a finales del 19 unas ruinas en la zona de Colserola, que daban unas ruinas de un castillo que dicen que fue de Martín I. Entonces, claro, lees los manuales, dices, y los libros de Gaudí dicen, es este señor Figueras quien le encarga a Gaudí que reinterprete ese castillo neomedieval, pero aquí interviene un hombre que ya he citado anteriormente, Joan Grau Vallespinós, el obispo de Astorga. Cuando fallece en 1887 en un accidente, el obispo en 1892 por ahí fallece Joan Grau de Reus, obispo de Astorga. Al fallecer se encarga también años después Gaudí de velar un poco el testamento de su amigo reusense, y entonces dice Gaudí, lo compra la familia Figueras, oye, comprarme esto, tal, y yo os hago la reforma de este palacio que dicen que del último rey de Aragón. Por cierto, aquí está la bandera catalana, la corona, y luego siempre el coronamiento con cruces a los 4 puntos cardinales. Fijaros, también es el último ejemplo de arquitectura medieval medievalizante que realiza Gaudí. Fijaros, la mole, un jardín, una plaza, mercado público, tal, siempre con los detalles de colocar la bandera catalana, que podría ser la bandera, aragonesa también, ¿no? Pero sí, con vanos, ventanas, aquí está otra vez arriba. Siempre decía alguien, en las techumbres de las azoteas de Gaudí, en sus edificios, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. De Astorga no he comentado unos ángeles de unas esculturas que luego las pusieron abajo porque se marchó, y las esculturas que iban a estar arriba en el Palacio Episcopal se enfadó, como he comentado, Gaudí, y lo dejó todo sin hacer, y viene el arquitecto diocesano de León, Astorga, y no le dio los planos Gaudí, y el otro terminó, no sabía, era más académico ese arquitecto, y las esculturas que iba a colocar arriba está Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es el que reforma, quien se inventa cuando el 16 de abril del año 2019 se quema Notre Dame. ¡Wow! Sí, claro que es una desgracia. ¿Qué se quema? La Notre Dame del siglo XIX. Lo que hizo Viollet-le-Duc, 1863, que se inventó todo. Le gustaba Viollet-le-Duc como arquitecto tal, con Carcassonne. Es decir, si habéis visto Carcassonne, ¿qué ciudad medieval? Es todo mentira. Era todo mentira. A Viollet-le-Duc le gustaba tanto el arte gótico del siglo XIII que lo destruyó todo para poner su neogótico. Bueno, pero influye mucho un tratado de arquitectura que escribió Eugene Viollet-le-Duc, y esto le influye mucho, años después, lógicamente, a Gaudí y a toda Europa en arquitectura. Bueno, pues realiza esto, pero fijaros el interior, también una luminosidad impresionante que conduce todo esto a la torre de Bellesward, Bellas Vistas. Fijaros, con las rejas, las rejerías de la balaustrada que va subiendo, la luminosidad en blanco o con cerámicas, pero fijaros el exterior y el paseo o camino de ronda. El sótano de la torre. Nos vamos de excursión un poquito, venga. Nos vamos al Pirineo, al bosque de Verdegás, 130 kilómetros al noroeste, obviamente, porque si es al noreste te vas al mar. Al noreste, 130 kilómetros al Pirineo, Barcelona. Hace 3 meses, aquí a 1350 metros de altitud, se confirma ya esto. En febrero de este año 2026, este refugio alpino, al modo alpino, 1350 metros, es decir, 100 metros menos que la Cruz de Gorbea, pues ya se ha comprobado lo que se sospechaba, que este chalet de Cap Jaràs, en la Puebla de Lillet, es de Gaudí, no lo firmó.
Eusebio Güell tenía unas minas de carbón, y entonces, a principios del siglo XX, y manda a una serie de obreros a trabajar las minas de carbón en pleno Pirineo barcelonés, y manda también ingenieros para que estudiaran. Es una casa para ingenieros de las minas de carbón de Güell, y realiza esta casa. Esto se ha descubierto ahora oficialmente, pero ya se sabe que era de Gaudí, pero hay muchas cosas todavía que no firmó, hay planos arquitectónicos que no firma, lo entrega, delega a sus compañeros, amigos, discípulos. Nunca tuvo discípulos, pero sí tuvo compañeros, equipos de trabajo interdisciplinares. Lo que hace Gaudí es entregar, oye, termina tú, cariño, termíname el edificio, que yo estoy con otras cosas. Fijaros, esto estuvo abandonado, se ha vuelto a reformar, ahora... Fijaros, aquí esa torre helicoidal de acceso, y esto es un documento de los años 30, una de estas revistas de arquitectura, el chalet de Catllagás. Fijaros, casi como un refugio, 130 kilómetros al noroeste de Barcelona. Bueno, volvemos a Barcelona, la Plaza Cataluña, tal. No hace falta, ¿verdad?, identificar. La balaustrada es de 1910, algo voy a comentar. No me resisto. Son las dos residencias, la del portero y la de administración. Esta torre puede ser de ventilación o chimenea. ¿Veis? Alguien me dice, ¿veis unos puntitos blancos? ¿Forma de qué tiene? Joder, vale, de seta. Joder, Amanitas muscaira. Joder, ya vale, entre profesionales. Amanita muscaira. Hay dos cosas que odiaba Antonio Gaudí: el café y el alcohol. La Amanita muscaira son tazas de café pegadas. Son esa seta venenosa, ese hongo venenoso, blanca tal, son tazas de café. Vale, lo cuento. ¿Por qué se llama Parque Güell? Por Eusebio Güell. Parc. Él dijo parc siempre, Gaudí. Los catalanes, ahora con La Vanguardia, yo leo La Vanguardia, es la C, y no hace falta leer La Vanguardia, ¿no? Pero yo leo, es Parc Güell, no es Parque Güell. Decimos Parque Güell. Es Parc, ¿por qué? Es inglés. Porque Eusebio Güell, en sus viajes, sobre todo a Manchester, que están muy tristes ya en Manchester, se les ha puesto sobre todo desde ayer, ¿no? Desde la marcha del apóstol del Manchester City, pues vale, después de 10 años, pues nadie es infalible. Que llevó a su padre, el amigo Guardiola, con 94 años a la despedida. Eusebio Güell, Bacigalupi, familia italiana también, ve en Manchester y en Liverpool, ciudades industriales o portuarias, en el caso de Liverpool, que había una serie de parques, ciudades, jardín, para respirar, segunda mitad del siglo XIX, la población tal, y le dice a Gaudí, oye, yo tengo unas tierras a las afueras de Barcelona, en lo que es la montaña pelada, por escasa vegetación y demás, todo lo que es Collserola. Oye, hazme ahí algo. Y es lo que se dice que es una ciudad jardín. Nunca fue una ciudad jardín. Es para vender, se vende esas tierras, las va comprando Eusebio Güell, y para crear 60 casas, 60 chalets unifamiliares. Lo que ocurre, la gente no sube a Collserola, a lo que es el Parque Güell. Entonces no hay medios de transporte todavía, 1914, entonces además había unas condiciones muy fuertes arquitectónicamente. Solo podías, si tú comprabas 2000 metros cuadrados, solo podías, ya son 60 parcelas, tú solo podías edificar tu casa, tu chalet, un 20%. Todo lo demás jardines. Los jardines también tenían que tener unas vallas de 60-70 centímetros de alto, no más. O sea, se veía que estuvieran intercomunicados los jardines. O sea, eso siempre te quita privacidad, ¿no? Y hay que ir hasta Collserola, hasta arriba del todo, cuando no había transporte público, desde 1900 a 1914. Solo se vendió un chalet. De los 60, solo uno. Y por eso se llama
Aclaro, esta es, si veis, la entrada al Parque Güell, el conserje, estos son oficinas, el único teléfono que había aquí. Aquí vamos a subir la escalinata a la sala hipóstila, esto es el banco cerámico, tal. Esta es la única casa, es esta que se vende, esta. A un tal Frías, una familia Frías, es la única. Faltan 59. Y aquí vive la familia Güell. Después del Palacio Güell del Arrabal de la Neu Rambla, se vienen aquí con Isabel López y sus 10 hijos, viven aquí también. Supongo que alternarían entre el casco medieval y aquí. Y la casa de Gaudí, donde vivía Gaudí hasta 1925, hasta cuando muere su amigo Llorens, el escultor Llorens Matamala, vive aquí. Y todo esto es la sala hipóstila. Vamos a ver. El dragón, subimos aquí las escalinatas. Nadie lo vende, nadie vende nada, ahí se arruina casi. Y en 1924 lo compra el ayuntamiento de Barcelona. Estos años ha habido problemas de acceso, hemos entrado todos bien. Ahora una semana han dado a los naturales o a vecindados, entiendo yo, en Barcelona, un pase verde, una tarjeta verde para entrar. Ahora ya no puede entrar cualquiera, Parque Güell. Todos en cualquier momento, te subes la calle Balmes para arriba, ¡bum! Y subes, tal, mejor bajarla, es mucho más cómodo. Pero ahora han regulado casi números clausus para entrar al Parque Güell, que no es parque, no es ciudad jardín, concepto de ciudad jardín, sino parque urbanizado. ¿Veis, no? Las escalinatas. Dragón, lagarto, lagartija, salamandra, lo que queramos. El trencadís, cerámica brillante, trozos de baldosines que van colocados, formando, en ese caso, una figura de un dragón o de una salamandra como icono. Aquí salía el agua, sale el agua, era agua con alta dosis de magnesio. ¿Y qué hace Eusebio Güell? La pela es la pela, pues era agua que comercializó como agua mineral. Fijaos, los baldosines, todo esto se aplica luego a lo que es lo más famoso, ese banco cerámico ondulado. La sala hipóstila, ¿qué es la sala hipóstila? Le encarga, yo quiero, le dice Eusebio Güell, yo quiero que me hagas un edificio, cosas clásicas. ¿Cómo clásicas? Griegas, teatro griego se llama, tal, y hace 86 columnas dóricas, tal, luego con unas características que los capiteles no existen, sino que funden. Los egipcios. No, griego. Los griegos. Griego, dice. No, los griegos. A ver, los Ptolomeos son griegos. Por eso, pero se copiaron todo lo egipcio. Sí, no, pero bueno, los griegos toman de Asia Mayor, me dicen que sí, eso es egipcio. Los Ptolomeos, Cleopatra era griega. Es la última de los 300 años con Ptolomeo I. Bueno, pero bien, Alejandría actualmente es Egipto, en la zona norte del Mediterráneo. No, es griego. Le dice lo clásico. Ahora, los griegos beben claro que sí, de Egipto también, Pero sala hipóstila, superficies, techos sostenidos por columnas. Eso es una sala hipóstila. Y desaparece los capiteles y lo que hace Gaudí, vale. Y estos son chaflones, hay 4 chaflones con 4 soles con 20 puntas de estrella, una estrella con 20 puntas, que dicen que asemejan, es el trencadís. Esto es una composición genuinamente abstracta. Ahora voy a comentar y voy a mencionar a Kandinsky. 4 chaflones que va colocando, fijaros, en la sala hipóstila. Y este va a ser el mercado de las 60 viviendas con todos sus familiares y demás. Es una zona que respeta, el Parque Güell es una zona en ladera, en distintos desniveles, y hace 3 autovías o vías para respetar también los desniveles y sujetarlos, ¿no? Con piedra, con cemento, lo característico
viaductos, los viaductos superiores iban los camiones, iban los carruajes, tal, con un desnivel máximo de un 6%, y los otros viaductos medio y inferior con un desnivel del 12% para las personas. Introduce Gaudí, que ahora no se conserva, introdujo vegetación exótica, es decir, fuera del ámbito catalán. Claro, eso no se conservó, y entonces ahora lo que se ha hecho en estas últimas décadas, Parque Güell, son plantas, lo que está pasando, plantas autóctonas, ¿no? Fijaros. No me vengáis, que son las... Wow. Los bancos... 1910, se coloca este trencadís, es 1910. Es Kandinsky, cuando se inventa oficialmente el arte abstracto con 2 acuarelas. ¿Qué caso? Es uno de los precedentes del arte abstracto, no es Kandinsky, es Gaudí, también Kandinsky. El trencadís, fijaros, son composiciones escultóricas, utilizan material de derribo, material de desecho, cosas abandonadas utiliza Gaudí, fijaros, eso es el trencadís. A ver, no me pagan, es que lo he movido mal la conferencia, me tenía que pagar agua catalana, las aguas de Vichy catalana tiene trencadís, el diseño de las botellas es esto, si igual no os habéis dado cuenta, es esto. Esto es arte abstracto, puro. Creo que lo habrán estudiado en Barcelona, tenía un discípulo, un alumno, compañero, Josep María Jujol, era quien le hacía todo, Jujol, quien le hacía todo a Gaudí, debía ser un manitas, el Jujol. Bueno, aquí tenemos la conserje, y esto, de los cuentos dicen que puede ser la casa de chocolate de la bruja de Hansel y Gretel, y debe de haber algún fundamento, No voy a extenderme, aquí tenéis, visto desde arriba, desde el banco cerámico, ondulado. Casa Batlló, 1904, el desarrollo urbanístico de Barcelona, el Eixample, Paseo de Gracia, que iba a lo que era la población de Gracia, que ya se incorpora, que era anexionada a Barcelona, como he comentado, en 1897. La Casa Batlló es un edificio que ya estaba construido, es una casa que ya estaba construida. Se llama la Manzana de la Discordia, porque esto es, no sé si es de Puy de Cadafalch, y esta es decir, todos los ricachones de Barcelona querían presumir de casas. Entonces el industrial Josep Batlló le dice: oye, tengo esta casa, ahora es el número 43, la voy a derribar, tal, y le dice Gaudí: no, déjamela, que te la aprovecho yo, y le hace lo que le hace. O sea, un lienzo, es una pintura, un lienzo, pero de mosaicos, de tal. Atiende Gaudí a pintar, es polícromo. La fotografía, de noche, él se ponía, Gaudí, en la calle. Bueno, cuidado, tanto el exterior como el interior, la primera planta de Josep Batlló y su familia. Luego los Batlló vendieron todo esto, Fijaros qué techos, qué puertas, Los techos también, con la casa enfrente, un poquito más arriba, la Pedrera, fueron destruidos todo por la propietaria. Los patios de luces. Coloca el patio de luces a Casa Batlló, esto da para otro tema. Azulejos azul cobalto, y las ventanas en el techo, la techumbre, como entra mucha luz, pequeñas, y a medida que vas bajando, las ventanas, los vanos son mucho más grandes, para que entre mucha. Todo esto lo cuida Gaudí. El artesonado de las ventanas, de las puertas, Casa de los Huesos, que decían la Casa Batlló. Esto es de ahora. Se ha alquilado un tercer piso de la Casa Batlló, me parece muy bien, para que, exposición también con todas las ventanas, las molduras. No repite nunca Antonio Gaudí una ventana, una puerta, un diseño. Perdón. Se ponía en la calle Antonio Gaudí y le marcaba a los operarios, son azul
verde, amarillo y naranja. Son los 4 colores principales que utiliza Antonio Gaudí para la Casa Batlló. Y miraba a la mañana como los impresionistas, como Monet, por ejemplo, o Camille Pissarro. No es lo mismo pintar una escena a las 8 de la mañana que a las 12, que a las 8 de la tarde. No es lo mismo pintar una escena en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Lo mismo Gaudí indicaba cómo había que colocar las teselas o los baldosines, ¿no?, de la fachada, Gaudí. Y luego coloca lo que son casi esos balcones trilobulados, coloca unas máscaras casi, la casa también de las máscaras o de los huesos, son máscaras, esas balaustradas o balaustres, casi son de estas máscaras de carnaval, ¿no? Fijaros, arriba, me interesa arriba, la cresta. Bueno, esto es del otro día, de un periódico, de visitas. Se conserva parte de la Casa Batlló del interior, no todo. La Casa Batlló siempre pasa algo en los tejados, fijaros. Esto es una cabeza de ajo. Es una cabeza de ajo. El componente natural organicista, orgánico de Gaudí. Fijaros, me interesa ese perfil con la cruz allí, fijaros. El coronamiento. El coronamiento, ¿qué es el coronamiento? ¿Qué es eso? Ese esmalte, esa cerámica azul, verde, ¿qué es? Un dragón. Las escamas de un dragón. Y es San Jorge matando al dragón. La lanza que mata al dragón. Claro, no está San Jorge, ¿qué es la arquitectura? Abstracta, como la música es abstracto, pero esto siendo abstracto, esta es la lanza de San Jorge que mata el lomo, las escamas coloristas, cromáticas o policromáticas del dragón, de la Casa Batlló. Enfrente la Casa Milà o la Pedrera. Pedrera en catalán es cantera. Hubo cachondeos 1910 cuando se inaugura o se construye. ¿Cómo era? 150 balcones o 150 ventanas y 30 balcones. No repite Gaudí nada. Historia de la Pedrera. La Casa Milà. Pere Milà era un bon vivant, su padre era multimillonario, se casa con una señora Rosa Segimon, no se acentúa la O, y eso que los catalanes acentúan, o Segimon, la que tenía el dinero era Segimon. El Pere o el Pedro Milà iba a veranear a Vichy y allí conoce a la que va a ser su mujer, Rosa Segimon, que era de Reus, y la que tenía dinero era Rosa, porque se había casado con su primer marido, tenía 38 años más que ella. Entonces, ¿qué pasa si te casas con un marido o tienes un marido que es 38 años mayor que tú? Que te vas a quedar tarde o temprano, te vas a quedar viuda. Pero claro, el marido de esta Rosa Segimon era multimillonario. Entonces te quedas viuda porque te quedas con todo el dinero de tu marido. Y es cuando conocen Vichy, conocen el balneario de Vichy, conocen donde murió Heraclio Fournier. En el año 1916, donde iba toda la gente europea, la gente guapa. Ahí, por cierto, servía agua mineral una tal Gabriela Chanel, Coco Chanel, antes de empezar a vender sombreros en 1912, en 1914 en Normandía, en Deauville y luego en Biarritz, y luego fue cabaretera también, Coco Chanel, de eso también puedo hablar, Entonces, y vendía vasos de agua y Coco Chanel era de que luego ganaba su vida Coco Chanel con 17, 18 años cantando en cabarets y demás, bueno, en fin, y ahí conoce el tal Pedro Milà, que debía ser un señor muy agradable, pero un auténtico inútil, pero multimillonario, también por parte del padre y luego por parte de su mujer, pero como buen tío tal, hizo carrera o hizo fortuna en la política. Sí, no ha cambiado nada. Y no ha cambiado nada. Cuando construye esto, que decía, ahora vamos a ver, el cachondeo es frente a la riqueza cromática de la Casa Batlló. Esto es
algo, una riqueza, no una riqueza, es una arquitectura mineralógica, es una cantera con agujeros que entra. Quisiera la vivienda, la casa de los dragones, que los Zeppelin, de las serpientes, es cóncavo convexo, tal. Que termino ahora, le decís. Coloca las balaustradas, las rejas de los balcones con hierro reciclado, hierro encontrado. Fijaros, es muy artístico, pero es de 1910. Esto es Jujol, Josep María Jujol, fijaros la importancia hace 110 años de las balaustras. La entrada por la calle Provenza, el detalle, todo, que si eso es la concha de una tortuga, que si eso son células, pero fijaros, los cristales pequeñitos abajo, que es el lugar de ruptura más fácil. Y en cambio, para que entre luz y demás, los cristales mayores arriba. Bueno, carácter ascensional, la casa, como olas de mar, Ahí me han salido dos cosas. Iba a colocar Gaudí una escultura arriba de la Virgen del Rosario, arriba de la Pedrera. Pero ¿qué pasa? La semana trágica del 26 de julio al 2 de agosto de 1909, la semana trágica de Barcelona, se quemaron 50 iglesias en Barcelona y demás, y conventos, historias, y se quitó, y no llegó a ponerse nunca la imagen de la Virgen María, o de la Virgen del Rosario, en honor a Rocher, Segimón y demás. La azotea, fantasmagórica, esculturas, lo que conocemos, ninguna línea recta. Con la actriz que hace ahora 9 meses que ha fallecido, Verónica Echegui, una película, tal, eso, no voy a... Colocando los dos patios de luz que tiene es muy importante, la fachada de los edificios de Gaudí dan luz, pero también los patios interiores, que sean lumínicos, luminosos, también, fijaros, bueno. Nada es regular en Gaudí. Dos patios de luz, uno planta circular, el otro más elíptico. Los áticos, los desvanes. ¿Qué pasa con los desvanes? Se da cuenta Gaudí que los desvanes te crean hasta uno o doble desván. ¿Qué ocurre? Te permite proteger el edificio del frío del invierno y del calor del verano, y también es un lugar de convivencia. Ese patio, esa zona de camino de ronda, que lo ha hecho en varios edificios que hemos visto, también lo utiliza en la Casa Batlló y sobre todo en la Casa Milá, que tú puedas recorrer perimetralmente los edificios. De ahí te sirve también para colocar lavandería, para colocar lo que quieras, hasta gallineros, gallinas. Todo esto, Rocher, cuando fallece en 1926 Gaudí, ya había fallecido Pere Milà, la mujer, la viuda, Roser, la segunda viuda ya, que da por segunda vez, Roser Segimón, todo lo que había hecho Gaudí interiormente y demás lo destruyó todo. No soportaba a Gaudí. Se engancharon desde el primer momento, aunque fueran los dos, o por eso mismo los dos naturales de Reus. No se soportaba, y todo esto se vendió en el año 47. Todos los techos que había puesto Gaudí, que parecían fondos marinos, tal, con sinuosidades, todo lo destruyó en el año 1927 esta señora. Estamos arriba y vemos al fondo la Sagrada Familia. ¿No? Ya voy terminando, ya. ¿Cómo no me vais a ver en una temporada ya? Claro, 1882, esto es curioso, 19 de marzo de 1882, 19 de marzo, San José, se inaugura la Sagrada Familia por un arquitecto, Francisco de Paula Villar. Había un librero, un editor, Bocavilla, no me viene el nombre, Josep María Bocavilla, que el año 67 había ido a Roma para una congregación religiosa de San José, tal, entonces que había que construir una especie de catedral, homenaje casi a San José.
Y entonces es el año 82 cuando contacta con el arquitecto Francisco, que fue compañero o profesor, no recuerdo ahora, Francisco de Paula del Villar de Gaudí, pero hubo desavenencias en un año con el arquitecto, es arquitecto diocesano de Barcelona, Francisco de Paula del Villar. Al año le dijo a esta Bocabella, este editor, promotor de la que va a ser la futura Sagrada Familia, le dijo que quería más dinero, que no sé qué, tal, y Bocabella le dijo, vete a hacer puñetas. Y entonces interviene, del Villar, Francisco de Paula le dice, te voy a poner a un buen alumno que fue en su momento, ya 6 años de arquitecto, Antonio Gaudí. Y es Antonio Gaudí, ya al año siguiente, 1883, cuando se encarga de la Sagrada Familia. Bueno, pero, voy a ser muy breve, esto la gente no lo sabe. El edificio casi más importante de Gaudí es este. A 20 kilómetros para ir a ver al Barcelona, el Sant Joan d'Espí, te desvías del Bajo Llobregat y te vas a Santa Coloma de Cervelló, 20 kilómetros al sur de Barcelona, y puedes ver al Barça entrenar, en Sant Joan d'Espí también, está todo cerca. Y entonces Eusebio Güell le dice a Gaudí, oye, tengo una colonia de obreros en Santa Coloma de Cervelló, como digo, a 20 kilómetros al sur oeste de Barcelona. Quiero que hay para la industria textil, él comercializa, o él, aparte del agua mineral, que eso es una anécdota, los tejidos. Tejido de pana tenía la patente casi Eusebio Güell. Y quiero, ¿qué hace Güell? Como buen empresario, saco a todos los obreros de Barcelona por las trifulcas socialistas, anarquistas y demás, y revueltas sociales, me los llevo todos a una colonia a las afueras de Barcelona, entonces 20 kilómetros son muchos kilómetros, para que vivan cristianamente recogidos con sus familias y se eviten de la intoxicación de, iba a decir, de los sindicatos obreros. Bien, me da igual ahí, sí, de esa gente, bien. Entonces, y le dice a Antonio Gaudí, oye, ya había una iglesia pequeña en Santa Coloma de Cervelló, pero va creciendo esa colonia, casas, viviendas, fábricas, talleres, hazme una iglesia. Y lo que hace es la mal llamada cripta, porque no es una cripta, no está enterrada, y hace esto, iglesia cripta de la colonia de Güell, 1909 a 14. Luego todo esto queda inconcluso. Y este es el precedente, en vez de planta cruz latina, la cripta iglesia, que se armonizara con el paisaje, dicen pinos, eso no son pinos, ¿no? Pero son, en vez de planta de cruz latina o de planta cruz griega, las iglesias, casi poligonal. Y casi parece como las patas de una araña, de una tarántula, ladrillo negro, ladrillo quemado o requemado, para que se mezclara muy bien con el paisaje. Y hace esto. Es la cripta de los Güell, fijaros. Esto es casi lo más importante, influye muchísimo como zona de experimento para luego la Sagrada Familia, para Gaudí, que ya estaba en la Sagrada Familia. Fijaros. Y coloca 22 ventanales, las ventanales vitrales al este son más pequeñas y al oeste, cuanto más potente es el sol, son más grandes, para que se ilumine el interior. Lógicamente, elementos, esto es el porche o pórtico, con material reciclado. Los vitrales en forma de cruz griega, pero con, esos son del oeste, grandes, con material, con hierros de estos de escombreras y demás. Fijaros, esa es una foto antigua, y fijaros el interior, esto se conserva, fijaros qué interior, a 20 kilómetros, vais a Joan d'Espí, igual no entrenan, pero bueno, fijaros la cripta. Claro, la cripta tiene que ser subterránea no es tal cripta, porque entra la luz natural y demás, y está en una planta inferior. En la planta superior iba a realizar Gaudí la iglesia de la colonia Güell. Vale, es 1900, las afueras de Barcelona ya había comenzado Gaudí, termino ya, prometo, quedan muchas, no, pero termino ya. Fijaros, esto es lo que ve Gaudí, había fallecido el año anterior, solo se levanta
la fachada con el nacimiento y solo una torre de las 18 que tiene, la Torre San Bernabé. Un proyecto que ya sabemos que nunca terminó Gaudí y nunca pretendió terminarlo, ¿eh? Otro tema. Construye en 1909 3 edificios que son 3 clases para 150 niños para que los operarios, fijaros la mentalidad, voy a decir cristiana, pero no hace falta ser cristiana, sino sentido común, para que los trabajadores de la Sagrada Familia, con sus familias, como en la colonia Güell, los niños se formaran, estudiaran primeras letras y segundas y se crean con material de ladrillo sencillo. Aquí están las casas, las 3 casetas, la iglesia. Esto luego se destruyó en el año 36 y fijaros, luego se reconstruyó. Bueno, visitas, Gaudí con los eclesiásticos. Es la foto del Corpus Christi, característica de Gaudí 1924. En la cripta de la Sagrada Familia. A veces dormía en la cripta, esta es su cama, pero son los últimos 6 meses, desde noviembre del año 25 hasta el 7 de junio, cuando le atropella el tranvía y luego 3 días de agonía. Pero él seguía viviendo con su amigo Florence Matamala y Wells también, que vivía al lado. Wells se acercaba, tal, pero ya los últimos meses ya estaba solo, había fallecido su sobrina también, Rosa no sé cuánto, su hermana también, su padre en 1906, y para no irse andando hasta... Algo muy importante, las maquetas. No se conservan planos, sí, no es cierto del todo, pero él tiene maquetas. Son maquetas de 4 o 5 metros de altura, por eso la continuidad actual, no hay planos que sí se conservan. De 1936, sabéis que fue todo saqueada por los de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Con la guerra civil saquean toda la cripta, se roban, destruyen, se deben conservar cosas. Y hace maquetas. Bueno, esta es, mira, no he estado yo ahí dentro ni nada, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí tenemos a Gaudí paseando. A ver, esas señoras, entiendo que el tranvía iría para arriba, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Pues le pilló, iba distraído, iba sordo. No, hay que estar, ya sabéis, pensado que era un vagabundo, que no sé qué, y a los 3 días fallece. Y bueno, debió ser esto multitudinario, más de 30.000 personas por las Ramblas, de Antonio Gaudí, el funeral. En los años 50, ecuestaciones populares, el año 55, para que, claro, el templo expiatorio de la Sagrada Familia está pagado por los feligreses, por los católicos, No hay subvención pública, no la hubo. Se conserva el espíritu desde el inicio, con Francisco de Paula del Villar, y lo que quería este Bocabella, este editor, que lo pagara la gente, la feligresía catalana. Por eso estuvo durante muchos años, durante la guerra civil y demás, hasta 1953, inacabada la obra. En el año 65 hay un manifiesto de arquitectos donde se dice el tema que está latente. Sobre todo Oriol Bohigas, que falleció hace poquito, con casi 100 años, en 2021, que no se reinicien las obras de la Catedral de la Sagrada Familia, que se deje como está. Lo apoya Joan Miró, lo apoya Antoni Tapies, lo apoya Camilo José Cela, que entonces creo que vivía en Palma de Mallorca, que lo artístico de la Sagrada Familia de Gaudí es, si él fallece el año 26, que no se continúe, pero se continúa. Y sobre todo la culpa la tienen los japoneses, porque en los años 80, y no digamos los 90, el turismo y demás, y empiezan, Es el edificio religioso, el complejo, creo que de Europa, si dejamos Roma y demás, 4,5 millones de turistas anuales, que tiene la Sagrada Familia. El problema de ahora, la calle es en la calle Mallorca, que hay que tirar, para respetar el proyecto original, hay que tirar para 3 o 4.000 personas las viviendas de 4 o 5.000 personas en la Sagrada Familia, porque Gaudí quería unas rampas para la tercera fachada, la fachada de la Gloria, que es la que queda. Voy terminando, lo prometo. Está todo colmatado. Claro, todo esto era a las afueras de Barcelona, ¿vale? Se construyen ya las 18 torres, los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la riqueza interior, lógicamente, la luz es importante, como vimos en el Colegio de las Teresianas. La arquitectura de la Sagrada Familia casi parecen
parecen árboles, las columnas, árboles, el componente naturalista. Bueno, he comentado antes en privado, no voy a hablar de las esculturas de los años 80 de Subirats. Aquí veo gente que ha conocido al escultor. Si esto se planificó, dejó muchas maquetas, Gaudí, y muchos bocetos que algunos se conservaron. Vale. Me interesa ya, para ir terminando, se está construyendo en el 8 de diciembre de 2021, no es casualidad, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre del 21, se levanta casi la penúltima torre dedicada a la Virgen María. Lo vamos a ver ahora. Fijaros todo, wow, la Torre María, con vidrio no sé qué, pulverizado, con 138 metros de altura, con acero inoxidable. Y es la última. La última torre, la de Jesús, la de Jesucristo. Veis abajo la de María, 172 metros y medio mide. ¿Por qué mide 172 metros? Porque no puede medir 175, porque Dios determinó que la altura era 175 metros. Dios. Y Gaudí eso lo tenía muy claro. ¿Cómo vas? Si Dios te ha dicho que es 175, la torre última, 18, la 18ª de Jesucristo, tiene que medir menos de 175 metros, 172,5, es lo que mide, lo que se ha inaugurado ahora, hace 2 meses. Digo Dios. Aquí está Dios. Montjuïc mide 175 metros. Lo que ha creado la naturaleza, lo que ha creado Dios, no puede ser superado, ni igualado. Montjuïc mide 175 metros. Vemos al fondo la Sagrada Familia. Por eso, por debajo de Montjuïc, porque eso lo ha creado Dios, la orografía y demás. Sí, Monte de los Judíos, sí. Termino, ahora sí, 3, 4. Ya está ahora, cuando venga ahora el León X, la gran obra también. Hay muchas cosas de Gaudí, casi todo, no hizo más de 15 horas, de 20 horas, no hizo más las importantes. Hizo cosas en el Paseo de Gracia, hizo también el bar Torino, hizo el salón, también una farmacia, 1900-1910, al lado de Batlló y de Milá, hizo también la farmacia Givert, eso ya no se conserva, ¿no? Y luego sí, todo el mundo repudió a Gaudí, Ahora todos los catalanes barceloneses están con Gaudí, lo tomaron por, ya sabemos, bueno, aquí es otro tema, social, y hemos terminado, Joder, Antonio Gaudí, bueno, 1 hora 40, bueno, tengo un récord más todavía, pero... A ver... No, si alguien quiere... No, pues todavía me aplaudí. Si alguien algún comentario, y no he bebido ni agua. Algún comentario tal, y si no, venga, Solo hacer para... No, las conferencias no, en clase sí. Porque como a alguien le den una trombosis, que a mí no me importa que os den una trombosis, es que luego sea en una conferencia, digo, ¿y quién da la conferencia? Santiago Arcediano, ya entonces lo que me faltaba, ¿no? O sea que, venga, pues un poco... Perdón, no sé quién habla. Esta persona, pues sí, ha dado un patrimonio, una cultura, hay que estarle agradecido y todo lo que quieras, pero ¿cuál era la situación en esos momentos de la gente, en especial en Barcelona, de la gente más humilde y más... Nada. No, aquí hay una historia. Ya habéis oído un poco el concepto, es decir, ¿cuál fue el planteamiento del público? No sé, los recursos quizás, para todo lo que nos han enseñado, ya llegaba para el resto de la población. Se me ha acoplado la voz un poco. Sí, no sé si me he explicado bien. Sí, la respuesta, esto era como de un loco.
Esto él tenía, Antonio Gaudí, a ver si te respondo, tenía de su juventud, llegaron a decir que era anticlerical, tal, no era anticlerical. Lo que tenía Antonio Gaudí, bueno, no sé lo que era, pero lo que tenía Antonio Gaudí, de lo poco que se sabe, era un señor muy sociable, muy social, corrientes estas socialistas, hasta marxistas, pero se dio cuenta que esas corrientes socialistas y demás no iban a ningún lado, y él se esquinó más hacia el cristianismo o catolicismo, pero también Mataró, no he hablado, en 1884 crea ahí unas cosas, una especie de colonias para la gente humilde y demás. ¿Cuál es la respuesta de la gente? No. Pasó esto como desapercibido todo, pero todas estas casas que hemos visto, las emblemáticas de Gaudí, cosas de ricos y demás, y no se consideraba. Si Gaudí ha sido denostado, a ver, es como Barcelona, joder, la Barceloneta, qué playas, pero si Barcelona no ha tenido jamás playas, si yo he conocido Barcelona sin playas, es a partir del año 92 cuando se... ¿Perdón? Sí, no, era eso, no, y ahora Barcelona tiene playa. No, la gente se iba a Castelldefels o se iba a Sitges, es decir, y Gaudí, Gaudí, ahora es un icono. Es que el problema de Gaudí, que no es un arquitecto, es que es un icono, es el merchandising, como esa fotografía que hemos visto aquí, que no la ha puesto, ahora todos los comercios te ponen, Gaudí, nuestro Antoni Gaudí y Cornet, ahora sí. Pero hace 100 años y hace 80 y en los años 50 y en 1965 con el manifiesto de arquitectos dijeron que a Gaudí había que dejarlo en paz, que había que dejarlo enterrado y no remover ni sus huesos ni sus obras. Claro, ahora vende todo, pues, te vienen... ¿Los herederos tienen herederos? No tiene herederos, no tiene nada, no queda nada, esa es otra, no tiene nada, no. Una sobrina que falleció, Rosita, falleció en 1912, no tiene herederos. Más que los herederos somos todos nosotros, intelectualmente. Pasados 100 años, el centenario de Gaudí, podemos hablar de que tenemos un relevo, con todos mis respetos, quiero decir, Zaha Hadid, Gehry, ninguno parece que se acerque a esta tendencia naturalista, orgánica, vegetal. Vale, muy bien. Me da mucha pena que no... Es que no tuvo ni en vida. Es que Antonio Gaudí no era modernista, era moderno. Y era casi estrafalario. Es que fue una isleta, fue eso. Herederos ya no ahora. Me dices, ahora es el séptimo, Josep Faulí es el séptimo arquitecto. Esto va con una dinastía que ha tenido la Sagrada Familia desde el 2012. Sí, Faulí interpreta con su equipo de arquitectos lo que es un poco las ideas. Las estrellas, la estrella de María, tal. Estas no, estaban ya las tenía Gaudí en su estudio, atelier de la cripta de la Sagrada Familia. Es que ya era un tío raro. En vida, con 40 años, era un tío raro Gaudí. Entonces no se le entendía, ni quisieron. Tuvo la suerte de Eusebi Güell. Si no, hubiera pasado, hubiera continuado a hacer hambre, no porque era muy mañoso, pero no, seguiría haciendo farolas, y feliz, Estaría, yo creo que sería feliz. Si no tenía gente que le siguiera el juego estando en vida. No, qué pena, pero si esto es así. Sí, y ahora lo que hay es reinterpretaciones de planos, de maquetas, de Gaudí, tal, y eso dicen, es que están atentando contra el espíritu de Gaudí y tal. Hombre, Gaudí murió en 1926, o sea, dentro de unos días, 100 años, el 10 de... Todo es vaso medio lleno, vaso medio vacío. Bueno, pero las catedrales, que eso lo tenía muy claro Gaudí, las catedrales cada generación tiene que aportar sus cosas, las columnas vemos que no hemos visto, que he puesto de la Sagrada Familia, muchas de ellas tienen, o las torres tienen estructuras metálicas de refuerzo que te permite 135 metros, 138 la penúltima, la de la María, la estrella de María, y luego 172 que es la de Jesucristo. Es que tiene, claro, y se incorporan nuevos materiales. Es de los primeros que utiliza el hormigón, el cemento y el hormigón preindustrial, porque Eusebio Güell también con Portland también utilizaba también cementos y historia de estas en 1910. Entonces, claro, los avances tecnológicos, es la arquitectura del 19 del vidrio y del cristal. Luego el hormigón ya es más del siglo XX, con los rascacielos, los ascensores cuidaban la casa Batlló, y en la casa los ascensores iban por un lado
Ojo, y aquí en todas las casas actuales, pues tenemos los ascensores y las escaleras, ¿no? No. Las escaleras era de servicio, estaban aparte. Si tú querías subir por las escaleras porque no funcionaban en los ascensores, tenías que irte a otro lado, Los garajes, la Casa Milá tiene garajes, los garajes para los coches, la autolomoción, tal. Ya se dio cuenta Gaudí en 1910 que los coches iban a tener mucha importancia y quería colocar unas rampas de garaje hasta el primer segundo piso, que no le dejó la tal, su paisana rausensa, o sea, pues es un genio. Era un tío raro, estrambótico. Hemos dado la licenciatura a un genio o a un loco. Pues para la época era eso, un loco. Por eso le pilla un tranvía, iba ensimismado. Esto psicológicamente habría que comentar mucho. Que era muy raro. No, es que te respondo todavía más. No, fue la sociedad catalana, la sociedad barcelonesa la que abandonó a Gaudí. No fue el que se aisló, que estaba de sus convecinos, sus vecinos hasta el gorro. Pero habían muerto todos sus amigos, toda su familia, tal. Cuando alguien me hace una pregunta, creo que se me ha ido la señora, tiene que esperar la respuesta, que no me callo yo tampoco, se me ha ido. Es que, en fin, también. En fin. Es decir, no, se me ha ido, la señora me ha preguntado si no tenía descendencia o tenía... Sí, por eso no, yo soy muy poliédrico, como Antonio Gaudí, luego si se me entiende, pues nada. Entonces, no, Gaudí, fue arrinconado. Que un tío que era inteligente, que era humano, que era social, que cuida a sus equipos, con eso ya me ha dado un rasgo estudiando a Gaudí. Era un tío, voy a decir cristiano, más que católico, cristiano. Hubo una frase que decía en el 19 que Cataluña, y lo asumo, Cataluña será cristiana o no será. Es la renacença, el renacimiento catalán, esto que lo hacía Eusebio Güell, o Cataluña es cristiana o no será. Si tiene el asunto. Era un señor que lo arrinconaron. Adoramos al santo por la peana. Cuanto más grande, más luminosa, más transmite la peana, ¡oh, qué bueno es el santo! Y ahora sí que el día 10, que no sé si es martes o qué es, le van a nombrar santo, ¡oh, San Gaudí! Y hace 120 años, un repudiado, esa es la palabra, un adjetivo tal, repudiado, arrinconado, ¡wow! Venga. Otro día, si coincidimos, pero...